Bienvenidos a todos a esta nueva clase abierta. En este caso, por votación, ¿no? Paliza total al resto de temas. Que en su momento hicimos la votación a través de Instagram. Ganó el tema del uso de luz natural en fotografía. Eh, y este tema es muy, digamos, interesante porque uno tiende a pensar que es la luz que primero aprende a manejar cuando aprende de fotografía y después, en todo caso, gana expertise y lo perfecciona. Cuando en realidad uno, en la práctica común del común de los fotógrafos, tienden a pensar que necesitan, por ejemplo, un flash, modificadores de luz, ¿no? Y muchos accesorios para hacer que realmente la iluminación sea atractiva, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco de lo bueno y lo malo y consejos para garantizar que la calidad de la luz natural sea mejor en las fotos. Así que bien, ¿por qué usamos luz natural en primera instancia? ¿No? Acá tenemos un pequeño listado de ventajas. Primero y principal, tiene gran cobertura, ¿sí? No es como un foco, una lámpara, un flash que tiene una zona limitada donde va a iluminar. La potencia suele ser buena, va a depender exclusivamente del momento del día en la que elijamos usar esa luz natural. Y sobre todo, algo que es un tema bien técnico, pero cuando uno va a editar o cuando uno necesita imprimir fotos, es importante que es el IRC, ¿sí? Que es la reproducción de colores. No todas las fuentes de luces pueden reproducir todos los colores cuando iluminan. Es decir, hay una fuente de luz que si se proyecta sobre algo que es rojo, ese rojo puede ser que no se vea del todo bien por la calidad de la fuente de luz. El sol, ¿no? Tiene un IRC alto, 100 es el valor máximo que tiene, entonces significa que reproduce bien todos los colores, ¿no? Se toma como base al sol para establecer ese índice. Entonces es la mejor calidad de luz. Por eso las cámaras, los celulares, cualquier dispositivo que capte luz funciona mejor con la luz del sol. Eso para entender. De base, la mejor luz es la del sol. Tiene cero costo, ¿sí? Es accesible de cualquier lugar. No requiere equipo adicional para funcionar. No es como un flash que necesita pilas, baterías, energía eléctrica, ¿no? Un tomacorriente, algo para conectarse. Funciona siempre. Se percibe de manera muy orgánica y auténtica, ¿sí? Esto sobre todo por su dirección, ¿no? Hay personas que por ahí cuando iluminan una determinada escena ponen las luces desde abajo. Cuando poner las luces desde abajo es lo más antinatural. No estamos acostumbrados a que el sol nos ilumine desde abajo. Entonces, al momento de nosotros decidir actuar y sacar fotos con luz natural, estamos siempre optando por lo más sencillo y lo que se van a percibir de forma más orgánica, ¿no? De forma más natural. Y por último punto, pero no menos importante, se aplica a todos los tipos de fotografía, ¿sí? No es exclusiva de algún tipo. Nosotros podemos adaptar la luz natural a cualquier tipo de foto, a cualquier tipo de sesión que hagamos. Entonces, ¿no? Si tiene todas estas ventajas que recién mencionamos, utilizar la luz natural debería ser, dentro de todo, fácil, debería ser sencillo, ¿no? Porque tiene muchas ventajas, está siempre presente, no tiene costo, está ahí para nosotros, reproduce bien los colores. Entonces, nosotros vamos y tenemos, ¿no? Las mejores expectativas. Decimos, quiero hacer este tipo de fotos como el ejemplo que estamos viendo, ¿no? Vamos, esperamos a la tarde, hacemos la foto y nos sale algo así, ¿no? Que uno dice, claro, el fondo me quedó quemado, la modelo me quedó un poco en sombra. Ay, justo se están sumando más. Perdón, lo voy a admitir a todos. Sí, sucede esto de que la luz, ¿no? Al cubrir mucha distancia y al traspasar a través de muchos objetos, nos genera manchas de luces, ¿no? Zonas más expuestas que otras, zonas en sombra, y nos genera también, ¿no? Esta distracción de la atención que hace que la lectura no sea clara. ¿Sí? Entonces la expectativa, ¿no? Como veíamos recién en la imagen anterior, y la realidad puede ser muy distinta, ¿sí? En este caso las dos fotos son mías, ¿sí? Puede pasar en muchas situaciones que uno no logre conseguir un determinado resultado. Va a depender de algunos consejos que vamos a ir viendo ahora, ¿sí? Para pasar, en todo caso, de una primera aproximación a conseguir una foto donde la iluminación natural realmente funcione y le dé valor a la imagen. Entonces, consejos para mejorar el uso de esta fuente de luz natural. ¿Sí? Primero que nada, observar la calidad de luz. ¿Sí? Esto es una de las cualidades de la luz, ¿no? Que lo detallamos siempre en los cursos de iluminación, que tiene que ver con cómo se representan las zonas iluminadas y las partes que están en sombra. ¿Sí? En este caso tenemos esta foto, por un lado, y en el mismo lugar, no exactamente el mismo lugar, pero en la misma escalera, tenemos esta segunda foto. Ahora, ¿qué nos podemos dar cuenta entre una foto y otra? Primero, bueno, los cambios del lugar, ¿sí? Pero sobre todo cómo se representan las formas, ¿sí? Si volvemos a la primera, ¿no? Vamos a ver que en la zona de acá abajo se ve una sombra marcada del árbol que me genera una mancha. Se ve en la sombra de este costado que se proyecta acá.
se ve la sombra de las personas sobre sus cuerpos, ¿sí? Y fíjense que las escaleras prácticamente no tienen sombra porque la dirección del sol le está dando de frente. Entonces la forma de la escalera un poco que desaparece y se ven sí las marcas de los costados. Entonces tenemos mucho más contraste con este tipo de iluminación, este tipo de calidad que es luz dura, ¿sí? La zona que está iluminada y la zona que está en sombra se diferencia bien. Ahora, si vamos al mismo lugar, un día que está nublado, nos cambia todo. Porque el sol ya no pega de forma directa, sino que la luz se difumina a través de las nubes, ¿sí? Porque está nublado, y se esparce de forma pareja. Ya no hay una zona que uno diga pega la luz de forma directa y una zona donde diga acá no hay luz, hay sombra, ¿sí? Si miramos al costado acá, no se diferencia prácticamente los tonos, no existe la sombra y los objetos se ven de forma completa, ¿sí? Y en este caso no desaparece el cielo, porque el cielo, al ser la fuente de luz completa, ¿sí? No ser un punto del sol, sino ser todo el cielo, nos queda perfectamente blanco. El cielo desaparece como un elemento, queda un fondo totalmente abstracto. En cambio acá teníamos, por ejemplo, el degradé del cielo, ¿sí? Son diferencias que vemos entre un tipo de iluminación y otra. Quería traer este ejemplo porque justo lo había encontrado de dos momentos distintos donde fui a hacer la foto ahí. Entonces se nota mucho esa diferencia, ¿no? De un tipo de iluminación a otra. Y si vamos a comparar en retrato, ¿sí? Acá se ve bien la diferencia. La luz dura, es decir, la del sol directo, nos genera esas marcas y esas zonas de sombra, ¿sí? Y zonas donde vemos los puntos de luz y están iluminados. En cambio, cuando la luz es suave, más propio de un día nublado, ¿sí? O de un amanecer, cuando el sol todavía no termina de salir, o al atardecer cuando se está escondiendo, nos genera una transición mucho más suave. Entonces los volúmenes se perciben no tan marcados, ¿sí? Y la textura se suaviza más. Por lo general el retrato funciona mejor con una luz suave cuando queremos representar, no, suavidad, un rostro más tierno, si queremos que los tonos sean más pasteles. Y cuando iluminamos con una luz dura, estamos haciendo que las formas sean más cuadradas, se note más el volumen, se note más la profundidad de la textura, ¿no? Y cada una nos da ciertas ventajas en comparación a la otra. Si no es que una sea mejor que la otra, le otorga cierto carácter. Acá tenemos otro retrato, ¿no? Con algunas aclaraciones, algunos detalles para que uno identifique eso que estoy diciendo. Tenemos una parte acá en sombra, fíjense que me está manchando prácticamente toda esta parte del ojo y una zona bien iluminada acá, ¿sí? Me está dividiendo el rostro de la luz entre luz y sombra, ¿no? Me está marcando un volumen, hace que la persona se despegue del fondo. Entonces, esto genera sombras bien definidas, alto contraste, ¿no? Se aprecian bien las texturas y se acentúan los volúmenes. Por otro lado, si hablamos de una luz suave, ¿no? Acá nos hacemos un zoom a esta parte del ojo. Fíjense que no se puede trazar una línea de dónde está la luz y dónde está la sombra. Es un degradé, ¿sí? Ese degradé no suaviza los volúmenes y hace que todo se perciba de una forma más agradable, ¿sí? No se noten tanto las manchas y las separaciones. Pero que perdemos, bueno, tenemos menor saturación, perdemos texturas porque estas se van a representar de forma suave, ¿no? Pero ganamos rango tonal, es decir, que hay mayor cantidad de tonos mostrados, ¿sí? En este caso, muchos tonos se van a perder a un negro puro o a un blanco puro según si estamos hablando de la sombra o de las luces. Bien, eso por un lado, ¿no? Entender los conceptos de luz dura, luz suave, va a cambiar según la época del año, el horario en el que salgamos, ¿sí? Y la situación climática de ese momento. Ahora, hablando de aprovechar las horas del día, hay que entender que existen diferentes horarios que van a cambiar en función de nuestra posición geográfica y en la estación del año en la que estemos. Acá hay un estimativo, ¿sí? Esto obviamente va a cambiar dependiendo de qué lugar del mundo ustedes estén, en qué momento estén haciendo las fotos, no es universal, pero la idea es que uno prevea, ¿no? Momentos del día donde la iluminación es estable. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente, si yo salgo a hacer fotos de 6 de la mañana a las 8, va a amanecer, ¿sí? Y la luz me va a cambiar de color, de exposición, de potencia, que va a afectar la exposición, y de dirección muy bruscamente. Porque el sol va a salir o se va a esconder. Lo mismo pasa con el atardecer. Entonces, ¿qué tengo que elegir? Horarios donde el sol no se esté ni escondiendo ni saliendo, ¿sí? Y evitar los momentos del día, del mediodía, donde el sol está lo más vertical posible. Obviamente esto se aplica menos a medida que me alejo, ¿no? Del centro del planeta, del meridiano, cosa que, por ejemplo, si yo me voy a Ushuaia, no me va a afectar. Si estoy haciendo fotos a las 12 del mediodía, el sol igual va a estar cerca del horizonte. Si estoy muy lejos de tenerlo perfectamente a 90 grados de forma perpendicular.
A medida que yo me acerco, ¿sí?, al centro del planeta, me va a afectar más esa regla, ¿sí? Por eso digo, va a depender de en qué posición nos encontramos. Pero como horarios estimativos, podríamos tomar esto, ¿no? En verano, entre las 5 y las 7, podríamos decir que tenemos buena cantidad de luz. Estamos lejos del mediodía y estamos lejos de las 8, 8 y pico cuando anochece de forma completa. Entonces, este sería un buen rango. Y en invierno estamos mucho más acortados con el horario, ¿sí? Tenemos que salir antes y el atardecer se produce antes. Entonces, tenemos menos horas durante la tarde, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si uno sale sin prever el horario, puede ser que se encuentre con un momento donde está haciendo fotos, ¿no?, cerca del atardecer, y claro, entre una foto y otra va cambiando la temperatura color, va cambiando la exposición, y la primera me quedó bien, la segunda me quedó oscura, y la tercera me quedó más amarilla, ¿no?, y más oscura todavía. Entonces voy perdiendo esa capacidad de control. Hay que prever los horarios. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo de una foto que hice acá en Corrientes, ¿no?, cerca del mediodía. Fíjense que yo ubiqué a la modelo en la sombra de un árbol para que no le dé la luz directamente desde arriba, pero lo que yo no puedo evitar es que la luz le dé de arriba al resto de objetos que hacen de fondo, ¿sí? A menos que esa sombra cubra toda la escena, yo no puedo evitar que al resto de la plaza le dé esa sombra, entonces toda la zona del fondo se me quema mucho más, ¿sí? Yo que intento hacer, ajustar la exposición desde cámara o desde edición, pero eso no me va a solucionar los problemas de dirección de la luz, ¿sí? No voy a poder nunca sobrellevar esa mala decisión de decir, bueno, fui al mediodía a hacer fotos, ¿sí? De por sí me la estoy complicando solo, digamos, si tomo eso como punto de partida. Siempre, ¿no?, prever esos horarios, como estamos diciendo, más o menos, para tener en cuenta que la luz, la intensidad de la luz no me cambie. Lo que sí podría pasar es que de repente se nuble, ¿no?, y obviamente me cambió la calidad de luz y la intensidad, ¿sí? Me cambió todo. En tercer punto, ¿sí?, de estas ventajas que estamos hablando, de estos consejos que estamos hablando para aprovechar mejor la luz natural, tenemos el tema de las sombras, ¿sí? Cuando uno está afuera haciendo fotos, se va a encontrar con situaciones como esta que recién les mostraba, ¿no? Zonas de sombras y zonas de luces. Ahora, uno tiene que ir a aprovechar sobre todo las zonas de sombras, mientras más amplias son, mejor. ¿Por qué va a funcionar? ¿No se acuerdan de esta foto que les mostraba hoy? ¿No? Yo tengo una zona en sombra que justo está sobre el rostro de la modelo y el fondo está muy iluminado. Ahora, yo lo que hice acá fue no cambiar la exposición, no cambiar el horario, no fui a hacer otra sesión en otro momento, sino que solamente cambié yo mi posición con respecto a la dirección del sol y dónde estaba haciendo la foto. Entonces, hice la misma foto, pero busqué una zona donde sea todo sombras, ¿sí?, debajo de los árboles. Entonces ya la relación entre la persona y el fondo, ¿no?, en la exposición, funciona mucho mejor, ¿sí? No necesito cambiar más nada. Si yo quiero, no, corregir esta foto, estoy muy limitado porque no puedo ocultar el sol ni bajar la intensidad del sol de todos esos metros de fondo que tengo en la imagen. Tengo que sí o sí cambiar, ¿no?, de toma, cambiar de encuadre, buscar un encuadre donde todos los objetos que me queden dentro del cuadro, o la mayoría, me queden dentro de esa sombra, ¿sí? Ese sería un consejo para tenerlo en cuenta y buscar de que esa sombra que me da una calidad de luz suave me genere una foto mucho más armónica. Ese sería como el consejo de este punto, ¿sí? Si uno ya ve las fotos, por más que uno diga, bueno, la persona está bien expuesta, se tiene que dar cuenta que el fondo, al estar mucho más quemado, va a llamar más la atención, ¿sí? Tiene que hacer que conviva mejor la relación entre la cantidad de luz de la persona y el fondo. Acá tenemos otro ejemplo, justo que hablábamos al comienzo antes de poner a grabar. Para la gente que se sumó después, estábamos hablando de las salidas fotográficas. Esta fue en Capitalinas, ¿sí? En este caso, digamos, por la zona y por cómo está construido Capitalinas, son 2 o 3 torres muy altas. Entonces no hay problemas ahí. Entre ellas se hacen mucha sombra y tenemos un gran cúmulo de luz suave, ¿sí?, en esos metros de distancia. Ojalá fueran kilómetros. En esos metros de distancia tenemos mucha luz suave donde podemos aprovechar para hacer este tipo de fotos. Que si se fijan, ahí hago la modelo que está parada sobre ese murito, no tiene sombra, ¿sí? Es tan suave la luz que los pies no proyectan una sombra sobre esta superficie. Además, sumado a los vidrios de los edificios, todas reflejan luz. Entonces la luz es muy suave. Y fíjense que acá se nota, ¿no?, ese degradé que hay entre la zona iluminada y la zona en sombra. Pero nunca tenemos una sombra completamente oscura, ¿sí? Y eso que ella estaba vestida completamente de negro. Pero es un muy buen lugar y buscar lugares así sería también otro consejo muy útil porque facilita sobre todo el tema de la exposición
y el tema de tener que estar corrigiendo dependiendo de cuánta luz me da en la escena o en cuánta sombra estoy. ¿Sí? Yo ocupo toda una zona en sombra, voy mareando la pose, la dirección, el encuadre y la composición en general, y garantizo que todas las fotos tengan la misma iluminación, ¿sí? Una iluminación muy suave y muy general. Acá tenemos otro ejemplo más, ¿sí? Del mismo lugar. Fíjense que a medida que se ve el edificio de acá atrás, se ve que el sol pegaba en esta parte, pero nosotros estamos mucho más abajo, entonces la luz llega mucho más suave, ¿sí? A medida de que la sombra es más profunda, también la temperatura de color es más azulada, no es más fría. Entonces, a tener en cuenta eso al momento de configurar las cámaras, ¿sí? Por otro lado, ¿no? Punto número 4, y en relación a esto de las sombras, controlar lo que son las sombras y el contraste, ¿sí? El contraste como la relación entre la parte de sombras y luces, ¿no? Tener en cuenta cuando uno revisa las fotos de su cámara, de ver qué zona está iluminando el sol de manera directa y qué zonas no, ¿sí? Acá vamos a poner algunos ejemplos. Fíjense que en este retrato también, como les decía hoy, al mediodía, ¿no? El sol me pega desde arriba, me genera toda esta zona de brillos, el sombrero hace sombra sobre la modelo, esta parte del brazo está iluminado, acá está iluminado, esta parte de las puertas está iluminada, pero ella me queda en sombra, ¿sí? Me queda en sombra con manchas de luces, ¿sí? Esta foto, digamos que es todo lo opuesto a lo que le vengo mostrando, porque se desaprovecha totalmente la luz natural, ¿sí? La luz natural me está marcando puntos y me está desviando la atención hacia otro lugar que no es la pose ni la modelo. Me lo está llevando a diferentes partes que quedaron, no como spot de luces, como brillos sueltos, que hacen que no sea interesante la imagen. Ahora bien, ¿no? Acá vamos a mostrar un poquito cómo fue la secuencia. Yo empiezo a optar por buscar una zona en sombras, ¿sí? Pero todavía hay zonas, cuando yo elijo una composición en encuadre, que me quedan muy iluminadas como están viendo acá, ¿sí? Esto ya molesta mucho menos que esto, ¿sí? Porque esto me queda a un costado, no está interviniendo con ella, pero todavía me está iluminando demasiado, es casi un tercio de la foto. Me voy a buscar otro punto, nos encontramos esta parte que ya está techada, fíjense, acá tenemos una zona muy iluminada y acá se ve esa decisión, ¿no? La exposición está hecha para ella, no para el luz día, sino para el exterior. Entonces esto me queda quemado, si esto yo no lo puedo solucionar, pero ¿qué sí puedo hacer? Elegir hacer fotos directamente de una zona que está en sombras y evitarme lo que está iluminado directamente por el sol. Entonces gano las propiedades de la luz suave, ¿sí? Una iluminación más pareja, envolvente, por otro lado, y tengo menos problemas para exponer. Nada se me va a quemar de repente porque el sol esté pegando de forma directa, ¿sí? Y de acá pude pasar a una parte más interna, tuve que ajustar un poco la exposición, pero ya garantizo, ¿no? De que nada quede demasiado iluminado. Esto, pasando por un poco de edición de color, ¿no? Me quedo con un resultado mucho mejor que no sería posible si yo me quedara, por ejemplo, con esta foto que le mostraba al comienzo, ¿sí? Que esta foto, digamos, se puede editar, no es que no se pueda editar, pero es difícil recuperar todas estas zonas que se quemaron y sobre todo cambiar la iluminación, ¿sí? Que recuerden que la iluminación es lo que me transmite a mí el volumen, el contraste y la sensación de los objetos. Bien, entonces para que vean un poquito cómo fue el proceso, ¿no? Hay que ir buscando el lugar, aprovechar esas zonas de sombra y evitar el sol directo, sobre todo en horarios del mediodía. Y bueno, una pequeña aclaración que le poníamos ahí, las zonas en sombra nos permiten conseguir una luz suave y pareja en todos los planos, ¿sí? Acá tenemos otra foto en exteriores, en la sombra, en este caso el sol venía completamente desde atrás, no a contraluz, ese edificio, pequeño edificio nos tapaba, lo dejamos desenfocado como fondo, ¿no? Y la luz nos quedó bien pareja y suave, ¿sí? ¿No? Son pequeños consejos para tener en cuenta, hay que buscar esas zonas de sombra. Punto número 5, ¿no? Yéndonos a un punto contrario a esto que recién les sugería, es jugar con el contraluz. Y jugar con el contraluz en momentos donde el sol está o saliendo o se está escondiendo, ¿sí? Momentos de amaneceres o atardeceres. En este caso, ¿qué podríamos hacer? Bueno, generar o siluetas, ¿sí? O partes que nos queden con una luz de recorte, una luz desde atrás, que nos estén marcando las formas, ¿sí? Acá tenemos dos fotos distintas. Fíjense que hay un cierto dramatismo que genera el contraluz, ¿sí? Que es mucho más fuerte, tiene mucho más carácter que lo que veíamos hoy de la luz suave. Esta luz es una luz dura, si nos está marcando, digamos, formas, pero como viene completamente desde atrás del sujeto, hay objetos que nos van a dejar en silueta y objetos que nos va a dejar prácticamente con poco relieve, ¿sí? Acá tenemos otro ejemplo más, y en este caso también aprovechando no solamente el contraluz, sino aprovechando el flare
que es el sol entrando por una esquina de lo que sería la foto. Ahora bien, ¿no? Y también por eso traigo esta imagen de acá. Hay que tener cuidado con este tipo de cosas, como lo que me está pasando a mí acá en el cabello, que es una zona muy amplia, ¿sí? Que está siendo quemada por el sol. Si esto fuera un detalle, no pasaría nada, pero al ser tan ancha se vuelve como una forma, ¿sí? Y esta forma, al tener más luz y estar justo centrada, me distrae la atención del rostro, que es la función del retrato. Entonces, en ese sentido hay que tener cuidado de hasta qué punto dejo que me ilumine los bordes. Y en este caso, el borde acá del hombro está perfecto, este borde de acá también, fíjense acá entre los cabellos, queda muy bueno, pero en este caso acá, cuando pegó en esta parte y se generó como una línea muy ancha, ¿sí? Distrae mi atención hacia esa zona y queda, digamos, desprolijo. Hasta me llama la atención, ¿no? La forma de los cabellos saliendo más que el rostro, ¿sí? Eso hay que tenerlo en cuenta. Además Pero, que... Gastón, perdón que te Sí, interrumpa, por ahí también tener en cuenta el rebote que le hace la pared. Fíjate que del otro lado el pelo se le ve perfecto, así sería como un recorte debería quedar, ¿no? claro. Por lo que me Este explicabas recorte, de la fíjense que pared. es fino y la idea es que se diferencie del fondo, ¿no? Pero acá cuando empieza a ser demasiado ancho ese recorte se vuelve una forma. Esto se empieza a volver como si fuera un triángulo de luz. Y entonces se deja de percibir como un borde, por lo ancho que es, y empieza a ser una forma. ¿Sí? Hay que entenderlo también como objeto. Igual, bueno, esta línea de acá, por ejemplo, está brillando completamente. Justo no me molesta, pero si esta línea estuviera a la altura de la cabeza, me estaría destruyendo la foto. ¿Sí? No, acá está pegando el sol de forma directa. ¿No? Este sería otro ejemplo más de Córdoba, ¿sí? Y como dice ahí, el contraluz permite crear escenas dramáticas de alto contraste y marcar siluetas. Acá tenemos siluetas de los árboles, perdón, sí, siluetas de los árboles y un contraluz que nos está marcando toda la textura y el relieve del agua cayendo en la fuente, ¿no? Fíjense cómo queda con el degradé combinado del cielo y la temperatura más cálida a más fría, ¿sí? Es muy interesante de usar el contraluz. Ahora, no siempre va a venir bien, ¿sí? No siempre nos va a servir. No vamos a querer que todas nuestras fotos sean dramáticas. En ese sentido, hay que tener cuidado y saber cuándo usarlo. Bien, y la parte más interesante, ¿no? Después de que uno entendió y aprendió a diferenciar las calidades de las luces, es entender también que uno le puede sumar, por más de que sea una luz natural, la luz del sol, puede sumar accesorios y esos accesorios van a hacer que la luz cambie a como uno quiere que representen los objetos, ¿no? En este caso lo principal serían usar pantallas, ¿sí? O paraguas, que su función es la misma. Acá lo están viendo con algunos flashes y van a decir, bueno, Gastón, esto es trampa, ¿no? Pasa que se suele pensar que solamente sirve para los flashes, cuando en realidad la idea es que esta tela translúcida filtre al sol que pasa o cualquier fuente de luz que pasa a través de ella. Entonces, digamos, esto se puede conseguir como pantallas, ¿sí? Como la pantalla famosa, pantalla 5 en uno, que tiene un centro que es translúcido, ¿sí? Y después tiene cuatro caras más, una plateada, una dorada, una blanca y una negra, ¿sí? Esas cuatro sumadas al translúcido son 5, por eso se conoce como pantalla 5 en uno, porque viene todo compacta en una sola. Ahora bien, las que más vamos a usar en general con la luz natural van a ser la translúcida para hacer que la luz sea suave, la plateada para reflejar mucha luz con un poquito más de contraste en la textura y la blanca que tiene la misma función que la plateada, pero lo hace mucho más suave y mucho más delicado, ¿sí? Acá tenemos, si no recuerdo mal, en el ejemplo, perfecto, una salida también, ¿no? El uso de la pantalla. En este caso está Ceci, ahí que está con Agos, justo en la salida. Fíjense que está usando la pantalla plateada, no para hacer que la luz atraviese la pantalla, sino para devolver luz a las partes de sombras, ¿sí? Y al devolver luz, hace que las sombras sean menos oscuras, es decir, quita contraste en la foto. Si miramos, por ejemplo, a las personas que tenemos acá atrás, fíjense que se nota un contraste muy marcado entre las partes de luz y sombras, ¿sí? Hago en este caso al estar afuera, que le está dando el sol de forma más directa, y estar con esta pantalla, tiene una luz mucho más pareja en todo el cuerpo, ¿sí? Esto es lo típico que se suele ver en los móviles de los noticieros, que está la persona con el micrófono y con una pantalla dándole luz para que la imagen, ¿no? El gesto, la expresión y el cuerpo se vea de forma completa, ¿sí? No tenga sombras ni partes que se pierdan al negro en el rostro, ¿sí? Se hace con la pantalla. Acá tenemos un ejemplo de la sesión que hicimos con Juan, ¿sí? Esta fue la única foto que teníamos donde estábamos probando las luces. Fíjense que también está bueno hablar de esto de los procesos,
porque estábamos con Juan haciendo la sesión y le digo, Juan, me parece que está bueno aprovechar el punto de fuga de la cañada, entonces ponete ahí, pruebo cómo sale la luz. Claro, Juan se pone, yo saco esta foto de prueba, fíjense que aparecen de vuelta las manchas sobre el cuerpo, ¿sí? Estas manchas que están acá. ¿Qué son estas manchas? Bueno, el sol atravesando las ramas de los árboles, ¿sí? Hay parte que me marca con mucha luz y parte que me deja en sombra, y lo mismo se va repitiendo para el fondo. Ahora, cuando yo a esto le sumo la pantalla, la translúcida, ¿sí? La que está en el medio, yo puedo hacer que la luz que atraviese esa foto, ese encuadre, ¿no? genere una luz suave. Entonces consigo algo como esto, ¿sí? Fíjense que ahí no existen, en esta composición no existen las manchas de luces y sombras, es una luz mucho más pareja, pero si vemos el fondo, no, el fondo sí tiene manchas de luces y sombras, ¿sí? Porque solamente usamos la pantalla para que la luz sea suave sobre ella, sobre la modelo. Esa fue la decisión. Y de paso, separarla a ella del fondo, ¿sí? Esto acompañado de la temperatura de color cálida, nos hizo que toda la escena combine mejor, ¿sí? Fue una decisión de ese momento para hacer esa foto. Pero antes, ¿no? Hicimos la prueba con Juan de, a ver, cómo pega la luz, ¿no? Cómo impacta, en qué dirección y de qué forma en esta escena por defecto. Una vez que vimos que no funcionaba, ¿no? Pantalla translúcida y que nos queden los tonos más parejos, ¿sí? Esa fue un poco la decisión. No sé qué les parece el resultado, no sé si llegan a ver la diferencia, si lo notan, o cuesta un poquito ver esto que digo de las partes iluminadas y las partes en sombra. Ahí Gaby dice si se nota. Buenísimo. Sí, es un Sí, se ejercicio nota. visual. ¿Perdón, Ana María? No, que sí se nota bien la diferencia. Sí, lo que uno nunca puede hacer es actuar sobre todo el fondo. ¿Sí? Por eso Claro. siempre recalco que uno tiene que elegir. ¿Sí? Y último punto, punto número 7, es también se puede pensar en usar la luz natural en interiores. ¿Sí? No hay que pensarlo como algo exclusivamente de exteriores. En este caso, Ceci me estuvo mandando fotos también para ver este ejemplo. Acá tenemos dos fotos que son iguales. En la segunda foto solamente se ajustó la exposición para que la parte de afuera, como se está viendo acá, no se queme. Pero fíjense que logramos un dramatismo, ¿sí? Por este contraste entre luces y sombras. ¿Producto de qué? De que la luz ingresa por una parte muy pequeña solamente. Entonces, de vuelta, no hay que pensar que porque la luz del sol nos cubre toda una escena o todo un paisaje, estamos obligados a que todo sea iluminado, ¿sí? Si vamos a un interior y dejamos que la luz solamente atraviese una parte, bueno, va a ser como una pequeña ventana o como una lámpara, ¿no? Como un difusor pequeño que nos está filtrando la luz de una forma. Y eso nos permite a nosotros generar un contraste y generar una escena más dramática. Que quizás muchos pensarían, ¿no? Si yo quito la ventana acá de la derecha, pensarían que estuviera hecho con un flash, con un modificador o en estudio, ¿sí? Tranquilamente se puede hacer con luz natural. Y de hecho, cuando estaba armando esto, me estaba acordando de los primeros estudios de fotografía que había, ¿no? Allá por mitad del 1800, que piensen que eran, ¿no? la parte más alta de los edificios, ¿no? Y tenían todos los techos vidriados para que ellos puedan desplegar determinadas partes de los techos, dejar que ingrese el sol y conseguir muchas direcciones de iluminación. Podían conseguir que todo directamente el estudio gigantesco quede iluminado, como filtrar la luz en una dirección y conseguir que la luz sea, por ejemplo, lateral, no esté a contraluz, sea más vertical, sea un poquito más lateral, como si fuera un atardecer, que venga de manera más horizontal, digamos, a la escena. Entonces tenían esas libertades porque aprendían a manejar la luz natural, ¿sí? Eso es algo que se fue perdiendo, que se fue considerando que era necesario conseguir accesorios, gastar en modificadores, gastar en flash, cosa que no es necesario, ¿sí? Por eso la elección del tema también me pareció muy interesante, pensar de que uno con la luz natural realmente puede hacer de todo, ¿sí? Es mucho más accesible, como decíamos, y tiene más libertades también para practicar. Tenemos otro ejemplo más, similares a las lecciones anteriores, ¿no? En este caso, algunos ejemplos con y sin pantalla que refleje luz. La pantalla que mencionábamos hoy, que es la pantalla plateada, ¿sí? Y tenemos una versión blanco y negro y una versión a color, ¿sí? Fíjense que también se puede conseguir ese dramatismo que decíamos hoy usando solamente luz natural, ¿sí? Entonces, un poco la idea es esa, dejar de entender a la luz natural como algo que sí o sí no va a generar esas manchas, no va a generar esos problemas,
y empezar a pensar, ¿no? Empezar a nosotros a ejercer el rol de iluminador y decir, bueno, hago que la luz me ingrese solamente en una parte, tamizo esta parte de la luz, la hago difusa, ¿no? Y consigo que la piel quede más suave y el fondo quede con una luz quizá más dura, ¿sí? Que cambie el color, que cambie la temperatura, ¿no? Todo eso tengo la libertad de elegirlo desde el momento de la toma. Después, como consejos finales a todo esto, ¿sí? O no sé si alguien tiene alguna consulta antes de que pase a esta parte. Porque fui pasando rápido todos los temas. No sé si alguien quería preguntar algo. Gastón, por ahí, algo que me suelen preguntar los alumnos en clases es, ¿viste el flash de cámara? Que nadie lo usa, nadie lo quiere. Sí, ¿cómo aplicarlo con la luz natural? ¿Sé si sería la pregunta o...? Claro, la idea sería decir, bueno, es así como se dice que no sirve para nada, que nunca hay que usarlo, o nosotros hemos probado en algunas salidas, usando a contraluz con una modelo, bajarle mucho la potencia y que nos sirva como una lucecita de relleno, porque yo siempre me pregunto si no sirve para nada, ¿por qué los fabricantes lo siguen poniendo ahí? Y como Claro. vos sabes más por ahí de retratos y de flash que yo, no sé, nos podés aclarar eso. Sí, el tema de, primero que nada, la construcción de la cámara y por qué tiene el flash de arriba, es tema por un tema de, digamos, de construcción, es decir, no pueden hacer que el flash venga de forma lateral y tienen que hacer que el flash sea lo más aplicable en la mayoría de casos. Entonces, que sea de frente, en la misma dirección que el lente. Entonces, siempre me ilumina todo lo que yo veo de frente cuando estoy haciendo la foto, ¿sí? Primero hay que entender eso y una limitación en el momento de construirlo. Por otro lado, es cierto que como única fuente de luz, el flash de la cámara me genera fotos que no son naturales, porque imagínense que ustedes vieran con una luz de frente, todo se vería plano, porque todo lo están iluminando con la vista. Eso es lo que pasa cuando uno hace una foto con flash de cámara, ¿sí? Se ve irreal, no se ve natural. No se nota que hay un flash presente, porque la luz del sol no es como un flash, fíjense acá viene desde atrás, puede venir de forma lateral también, como veíamos algunos ejemplos, pero nunca viene perfectamente de frente la luz del sol, ¿sí? Ahí se evidencia que es un flash. Ahora bien, lo que dice Ceci es muy bueno. Yo puedo hacer un contraluz, como el que estamos viendo, por ejemplo, acá el de Obi-Wan, de la foto de la izquierda. Y si quiero que él tenga un poco más de luz y se diferencie más del fondo, sí podría usar un flash de cámara, ¿no? En baja potencia, no hace falta que le gane en potencia a la luz del sol, para garantizar que se vea un poquito más de detalle, ¿sí? Ahí ya entraría a armar un esquema de más de una luz, ¿no? Que requiere un poco más de práctica, un poco más de estudio, pero eso no quiere decir que no se pueda hacer, ¿sí? Siempre las luces que puedan sumar, mientras ustedes sepan por qué la están sumando, mientras tengan un sentido, van a ayudar a la composición. Ahora, ustedes pueden empezar a probar y agregar luces, ¿no? Como yo hice en su momento cuando de entrada me compré 2 flashes de mano, ¿sí? A las 2 horas que me llegaron los flashes y todas las fotos me salían quemadas, yo pensé que me estafaron, ¿sí? Porque dije, no puede ser que esto tenga tanta potencia de luz, me ilumine tan general todo y todo me quede mal. No, yo pensé que era como las fotos que yo había visto en internet. Ahí me di cuenta que el problema no era el aparato, sino el problema era entender por qué lo pongo en la fotografía, qué quiero que ilumine, ¿sí? Qué quiero que me aporte al momento de armar la escena. En este caso, podría decir, bueno, quiero más detalles en Obi-Wan, prender el flash de la cámara, ponerlo en la mínima potencia y garantizar que tenga un poquito más de luz, ¿sí? Hago esa misma foto con un poquito más de luz y en todo caso después yo en mi casa, cuando estoy haciendo la preselección, ahí veo con cuál me quedo. Lo mismo podría hacer en la foto que está a la derecha. Fíjense que no tengo detalles de la fuente, es una silueta. Ahora, si la persona que me contrató para hacer un registro de esta plaza porque se inauguró o lo que sea, me pide que tenga detalles, bueno, puedo mantener la composición, mantener el momento del atardecer para tener el degradé, pero sumarle un poquito más de detalles con ese flash, ¿sí? Con ese flash de frente que me está dando un poquito más de exposición. Gastón, ¿cómo bajas la potencia del flash en la cámara común? ¿Tiene alguna forma de bajarla o tiene que Eh, ser otra cosa? Te tiene que dejar, así como tiene la compensación de exposición en la parte manual, tiene compensación de exposición en flash. Y ese se mide de 0 a -3 o +3. No tiene valores de potencia, como el flash de mano grande, tiene valores relativos a la exposición. Te aconsejo probar el -3, -2, para que sea una luz suave, una luz con poca potencia. Ajá. Pero aparece como compensación de exposición de flash. Así, un nombre largo queda, pero es eso.
Está bien. Para los contraluces puede sumar mucho. Sí, buenísimo eso que dijo Ceci. Sí, 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 yo a veces lo he usado, pero no sabía que podía bajarle la potencia. Sí, sí se puede regular. Por lo menos en la mayoría, no en todos, pero sí se puede ajustar. Y al momento que uno usa un flash externo, un flash de mano que uno lo puede mover de dirección, bueno, tiene todas las cualidades del flash de la cámara, con la posibilidad de sumar que uno puede cambiar la dirección y la potencia de ese flash de mano suelto. ¿Sí? Gana más todavía opciones. Lo importante es de vuelta, ¿para qué lo quiero hacer? ¿Sí? Ceci se acuerda cuando estábamos en la facultad y yo le estaba molestando a un profesor porque ya era molestia, después de una horita de charla, donde yo quería poner 4 flashes sí o sí. ¿No? Como era mi consigna era esa. No tenía una foto que la necesite. Tenía yo una necesidad de saber por qué podía poner 4 flashes. Entonces, digamos, prácticamente me lo robó el profesor en ese momento para mí. Y estuvimos participando mucho para construir esa foto. Sí, mucho tiempo molestaste con cómo hacer fotos cada vez con más fuentes de luz. Todos nos acordamos de eso. Bien. Pero bueno, a mí, por ejemplo, en ese sentido, lo de usar un flash de relleno me ha servido mucho para usarlo con personas con gorrito que tienen visera adelante, que siempre te queda la cara en sombra, hasta Claro. que descubrí que si no llevaba el flash externo, el de Zapata, con activar un poquito en una potencia baja, yo recuperaba los detalles en el rostro y no me quedaba una persona con el rostro oscuro. Por eso a mí me sirvió cuidarlo en ese sentido, digamos. Pero bueno, te dejo seguir. No, sí, bueno, y por último, para ir a los consejos finales. Sí, no, siempre moverse para buscar el mejor ángulo, la mejor composición. Recuerden lo que decimos siempre, buscar la foto con el cuerpo. ¿Sí? Esto que yo les mencionaba hoy, cuando hicimos esta foto, ¿no? Yo tranquilamente podía, ¿no? Si seguía pensando igual que en la facultad, decir, bueno, yo quiero hacer que esta foto quede bien así, no iba a llegar a ningún lado, porque no iba a poder hacer que la intensidad del sol baje de atrás, ¿sí? En el fondo. Pero cambiando mi ubicación y qué zona ingresa, ¿no? y forma parte de esa composición, garantizando que todo sea una zona en sombra, consigo una exposición homogénea. ¿Sí? En este caso, fíjense que no depende de la cámara, no depende de conocer los diafragmas, no depende del ISO, como decimos siempre, depende de tener ese criterio, de entender cómo funciona la luz, en este caso. De entender que esta luz del sol es una luz general, si yo me pongo en sombra tengo menos exposición, obviamente. Como yo la puse a la modelo acá en la sombra y yo exponía para ella, el resto se iba a quemar, porque el resto tenía más luz que ella. Entonces, me gustaba cómo quedaba ella, pero no el lugar. Entonces tenía que conseguir un lugar que esté en sombra como ella. ¿Sí? Ahí es cuando cambiamos de ángulo, cambiamos de encuadre y conseguimos estas otras fotos. ¿Sí? Y eso es lo que era el primer punto de los consejos finales. Después tenemos revisar la exposición en cámara siempre, sobre todo el histograma, si no se guíen por el brillo de la pantalla que por ahí puede ser engañoso. Siempre exponer para el sujeto principal, ¿sí? Y a partir de ahí identificar estas zonas que quedan o en sombra o muy quemadas y ver qué hacer. Y ahí uno puede volver al punto 1 y moverse para buscar el mejor ángulo. Evitar que se formen zonas de luz y sombra que distraigan la atención. ¿Sí? Esto que mostraba hoy de la otra modelo que dije que fui a hacer foto al mediodía, ¿no? La peor decisión posible. Porque ahí tengo líneas, manchas, formas de luces sobre la persona que van a distraer sí o sí la atención de toda la composición que yo armé. Entonces yo puedo elegir la mejor pose, tener el mejor outfit, tener el mejor escenario. Pero si elijo mal el horario y estoy trabajando con luz natural, ¿no? Solo me perjudico. Entonces, todo el tiempo, ¿no? Revisar las fotos, mirar el histograma y moverse para encontrar esa mejor posición. Después, también hacer fotos en diferentes horarios y estaciones del año. Es una muy buena forma de aprender cómo actúa la luz. Si yo tengo cerca un parque, una plaza, voy siempre y puedo hacer fotos, bueno, voy en diferentes situaciones climáticas, en diferentes momentos del día, y voy a ver que los colores son distintos, que las formas se ven distintas. ¿Sí? Quizá un día voy cuando hay neblina, que me pasó una vez cuando estuve por el Parque Sarmiento, la primera vez que me tocaba ir a hacer fotos 6:30 de la mañana para algo del trabajo en la facultad que tenía en ese momento. Y yo me acuerdo de haber visto neblina en el Parque Sarmiento, ¿no? Parecía un bosque nórdico, ¿sí? En pleno invierno. Y claro, yo algo que nunca había visto antes, entonces para mí fue muchísimo. Y fue solamente, pasaron por un lugar que yo ya conocía, ¿no? En otra situación climática y en otro horario, ¿sí? La luz era completamente distinta.
Y por último, siempre realizar una selección final de cada práctica. Siempre que salgan a hacer fotos, chicos, o hagan fotos de estudio o fotos en exteriores, este consejo va para todos, ¿sí? Llegan a su casa a los 2 días, como mucho, hacen una selección de todas las imágenes que para ustedes fueron buenos resultados de esa práctica. Y las separan, ¿sí? ¿Por qué? Para que ustedes vean cómo tomaron las decisiones, ¿no? Y con qué se quedan de esa práctica. Eso es muy importante. No termina la práctica después de hacer fotos. Termina la práctica cuando ustedes revisan lo que hicieron, ¿no? Toman decisiones a partir de eso y se dan cuenta qué cosas hicieron bien, qué pueden mejorar y las ponen en ejecución para la siguiente práctica que hagan, ¿sí? Muy importante tener eso en cuenta siempre para ir uno conociendo su avance y uno viendo su estilo. Si uno nunca revisa sus fotos, es como que uno no haya hecho nada, no sabe qué fotos hizo, ¿sí? Así que bueno, esto era consejos para tener en cuenta, así como un pequeño cierre a todo esto que vamos hablando. No sé si tienen alguna duda, chicos, con todo esto. No, vos sabés, Gastón, cómo andan, chicos. Me sumé tarde porque estaba en clase de gimnasia, perdón. Quería consultarte particularmente. Nosotros compramos una cámara usada y el chico nos comentó que el flash lo tenía quemado. Sí, Y resulta que, bueno, lo vimos con Ceci en clase y la Ceci no nos pudo, o sea, no pudo resolverlo ahí en ese momento y quedamos con la duda a ver si o lo llevo a algún lado, porque ahí estaba escuchando también lo del tema del flash y también Ceci nos dijo en clase que es como que lo necesitamos únicamente para cosas muy puntuales, claro. que podemos llegar a resolverlo con otra cosa. Es decir, bueno, ¿la puedo llevar a la cámara a algún lado? ¿O realmente está quemado? ¿Me puedo dar cuenta en eso? Sí, la realidad es que como dijo Ceci, va a usarlo o va a necesitarlo, mejor dicho, en determinadas situaciones donde Sí, quizás si no hay otra fuente de luz y vos querés hacer la foto sí o sí, ahí el flash es necesario. Pero quizás vos haces fotos de día, te gusta hacer fotos de atardeceres, de paisajes. La realidad es que ahí tener el flash no te va a aportar mucho. Imagínate que vos estás haciendo una foto de un paisaje amplio, ¿no? Prender el flash de la cámara, te ilumina a 2 sí, metros, no me el sirve resto queda mucho. oscuro. No te sirve de mucho. Sí, si vos estás en oscuridad total y querés hacer una foto de algo que encontraste o lo que sea, ahí sí necesitas el flash para que se vea. Pero pueden ser contadas ocasiones, ¿sí? Y de hecho, para aprender iluminación, digamos, algo que pasa siempre, sobre todo con los chicos que vienen a hacer cursos de flash conmigo o hacen práctica con Ceci de iluminación, es que se dan cuenta que, claro, la luz frontal es lo más antinatural, entonces con el tiempo la dejan de usar. Tratan de no usarla. Entonces, la pérdida, digamos, que te he quemado el flash de la cámara no es tampoco tan grande. Y no sé si vos te Bien. quedaste con ganas de practicar eso, quizás. No, justo estábamos haciendo las últimas clases un contraluz y no lo pude hacer porque el flash quemado. Queríamos iluminarla a la modelo que teníamos y bueno, no pude yo hacer esa foto. Pero no, o sea, nosotros más que nada nos enfocamos con Cristian, que es mi pareja, que hicimos el Ujú. curso juntos en hacer en exteriores, en paisajes, pues nosotros hacemos trekking y combinamos eso. Entonces, mucho, digamos, no, Claro, no, no. no tiene relevancia, digamos, Claro, No, pero no. el Para flash. en paisaje, ese momento mucho menos. por ahí no hacía falta que si en algún momento tenés la duda lo lleves al service, pero que no es algo que vas a, uy, si no tengo Claro, esto no puedo hacer foto, quédense Sí, yo tranquilos. no gastaría por eso más de la mitad del precio de la cámara en realidad el flash, por ejemplo. Algo así no haría. Claro, claro. exacto. Eso era lo que dijimos. Sí, no, no. Ajá. No, sí, por eso consultaba, digo, me quedó esa duda y digo, bueno, a ver qué onda. Por eso quería despejarla ahora nomás, pero bien. Sí, sí. Después, si tienen esta iluminación, digamos, directamente te aconsejaría que compre un flash de mano. Que se adhiera al flash, que se adhiera a la cámara. Y listo. No va a tener problema con eso. Está bien. Pero falta eso, Sí, falta, no, falta. falta, falta. No vayan a comprar nada, chicos, lo que siempre decimos, ¿eh? Van a comprar. Está Jesús por ahí, Jesús siempre me habla de comprar cosas. Yo no quiero Jesús. Jesús me manda links, encima me dice, mirá, esto está barato. Y no, yo no me voy a comprar a mí también. Eh, No, pero tengan en Me cuenta dejan eso. perder las tarjetas. Nosotros se lo decimos siempre, la luz mala no existe, hay que mirar, buscar y tratar de recomponer y hacer algo con lo que hay. sí, totalmente. Ese sería como mi consejo. Sí, aparte, todos conocemos fotos antiguas hechas con luz natural, son preciosas. Nunca se habló de marcas de flashes, ¿no? Ni de tal función que tiene esa luz para que esa foto salga.
¿no? El tema de la luz, la potencia, esos son términos teóricos, conceptos, que no tienen nada que ver con las funciones, ni con las marcas, ni con los precios. Esto, digamos, que nos vendan telas, ¿no? Que como que una más cara porque es más negra que la otra supuestamente y me tapa más la luz. Digamos, hay que ver hasta dónde es cierto también. Porque piensen que todo en fotografía son materiales translúcidos o que reflejan luz. Telas negras y blancas. Eso puede ser de cualquier marca, ¿sí? Y una lámpara que ilumina igual que una lámpara de la mejor marca del mundo. Entonces, en ese sentido, no se preocupen. Lo importante es que entiendan cómo usarlo, ¿sí? Siempre hacemos la comparación con aprender a tocar la guitarra. Nadie se compra una Fender para aprender a tocar la guitarra. Le prestan la guitarra de un tío, de un amigo, ¿no? Una guitarra que ya pasó por todos lados, que ya nadie la va a extrañar, ¿sí? Si pasa algo, y con esta guitarra se aprende, ¿sí? Después, llegado el momento, uno decide invertir en la guitarra que uno quiere, ¿sí? Así lo mismo, aplicado a fotografía. Gastón, te queda un minuto. ¿Me queda un minuto? Sí, se voló. Está, no, 4 minutos, me dice, bueno, pensé que se iba a cortar ya, sí, pero quedan 4 minutitos. Chicos, nada más que decirles, muchas gracias nuevamente por participar. Perdón por los problemas técnicos que tuvimos, por ese mensaje de spam. Vamos a ver cómo lo podemos solucionar. Vamos a ver cómo continuamos a partir de acá, pero también nosotros estamos aprendiendo. Así que en ese sentido, muchas gracias por todo, por participar, sí, por sumarse, ¿no? Nuevamente a esta clase abierta. Estuvo bárbara, clase re clarísima. Gracias. Muchas gracias, Mariana. Muy bueno. Gracias, Ana María. Gracias, Cris. Hermosa la clase, gracias. Gracias a todos por Re participar. linda la Nos clase. estamos viendo en la próxima. Y bueno, atento al Instagram que vamos a estar anunciando los temas. Ah, bueno. Dale, gracias, Gastón. Gracias, Ceci, gracias. Chao, te veo. Adiós, nos vemos. Chaucito a todos. El viernes. Gracias, chicos. Chau, Sofi. Chaucito. Chau, Sergio. Chau, Sofi, Chaucito. chau, Flor, chau, Cris.